Buenas, buenas noches, hermanos. Bienvenidos una vez más a la meditación que tenemos de la palabra. Nos ha dejado cosas muy interesantes. En el marco de la palabra hay varias enseñanzas, demandas, ordenanzas y principios que nos bendicen a todos, que nos levantan, que nos ayudan. Y hoy vamos a hablar de la sujeción de las mujeres en su hogar, en su casa, o la sujeción de las esposas. Dice el 5:21 de Efesios: someteos unos a otros en el temor a Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por la bendición que nos da de poder meditar en tus principios, enseñanzas, demandas y bendiciones para nuestra vida. Gracias por este tema, gracias por permitirnos reunirnos, te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El sometimiento se logra cuando reconocemos una autoridad delegada. Y en todas partes hay una autoridad delegada. Tal vez la autoridad no es a la perfección como tú y yo podemos esperar, pero es una autoridad. Y necesitamos reconocer la autoridad que Dios le ha dado, que le ha delegado, y las demandas que la palabra trae para nuestro beneficio. El verso 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. El sometimiento, el reconocimiento, la sujeción, el reconocer autoridad, el someterse a autoridad, no hace otra cosa sino hacernos entender los principios de Dios y cómo Él delegó todas las cosas. En todas partes hay una autoridad, y aquí en Efesios habla, número 1, de la autoridad que le ha dado al marido. Número 2, le habla a los hijos que obedezcan a sus padres. Le habla a los siervos que reconozcan a sus amos. Estos principios Dios los dejó en cualquier institución, en cualquier organización, en cualquier conglomerado, del tipo que sea, siempre hay una autoridad delegada. Y estos principios es Dios quien los ha establecido para que las cosas funcionen. La gran problemática está en que quisiéramos que la autoridad fuera perfecta, pero ninguna autoridad puede ser perfecta. Hará lo posible, tratará de actuar, de ser, de mover, de transmitir lo mejor que pueda, pero no en todos los casos se da como se espera. Además, cuando Dios delega autoridades de diferentes temperamentos, de diferentes reacciones, de diferentes pensamientos,
como también de diferentes flaquezas. Y no solo la autoridad tiene flaquezas, todos tenemos flaquezas, todos tenemos debilidades y todos necesitamos rendir esas debilidades ante el Señor. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Dios está hablando del principio de autoridad. Y cuando necesitamos someternos unos a otros, es reconociendo las delegaciones de autoridad, el principio de orden, para que las cosas funcionen en todas partes. Todo sometimiento es en base al temor a Dios. El que teme a Dios se aparta del mal. El que teme a Dios deja de hacer lo incorrecto para hacer lo correcto. Deja de hacer lo malo para hacer lo bueno. Deja de hacer lo desordenado para hacer lo ordenado. Y esto trabaja, se mueve y se muestra en cualquier parte donde haya un conglomerado, donde haya una comunión, donde haya una organización. En todas partes va a haber un principio de autoridad a quien tenemos que someternos. Y en la iglesia tenemos que someternos a las delegaciones que hay. Tenemos que someternos a lo que se ordena, a lo que se establece, a lo que se le pone un principio de orden, y tiene que haber un principio de autoridad. Pero ese sometimiento es algo que se da con reconocimiento, es algo que se da con temor a Dios, por reverencia a Dios. Y el temor a Dios no está en el miedo, sino respeto, honrarlo, obedecerlo. Y los principios que Dios estableció son los que van a funcionar en cualquier parte donde estemos, nos movamos, trabajemos, sirvamos. Y aún en la casa, en el hogar, en la ciudad, en la empresa, en el negocio, tiene que haber un sometimiento. Y debe de hacerse por reconocimiento, por temor, por reverencia y obediencia a Dios. Porque eso nos va a brindar una vida buena, agradable, próspera, en el trabajo que desempeñamos, en la función que tenemos. Y nuestro trabajo va a ser bueno, nuestro trabajo va a ser ejemplar. Debemos someternos a obediencia a la autoridad. Así reducirnos al reconocimiento de esa autoridad. Y todo debe cumplirse en el temor a Dios, en la obediencia a Dios, en el apartarse de lo incorrecto, de lo que no conviene. Este es un principio del reino y debemos de cumplirlo. En todas las partes donde nos toque estar, movernos, servir, trabajar, y aún en el hogar hay este principio. Y es muy importante el principio de autoridad. La Escritura dice en Romanos que no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí. Cuando yo veo esa palabra, yo necesito caminar en esa palabra. Yo necesito tener temor por esa palabra, reverencia a ese principio. El sometimiento debe de ser en el temor a Dios, para agradar a Dios, para vivir
de acuerdo a las órdenes y principios que Dios ha establecido. Dios sabe que una autoridad tiene flaquezas, tiene debilidades como todos los hombres. Y entre más alta esté una persona, más se le ven sus debilidades. Es una autoridad, pero no deja de ser humano. Y cuando entendemos esto, se entiende esto en el hogar o en cualquier institución, trabajo, función, servicio o lo que sea, entenderemos que Dios delega su autoridad y la delega no importando las flaquezas que existan. Porque si Dios buscara gente perfecta, no encontraría a quien otorgarle la autoridad para poder hacer su voluntad y poder caminar en lo que es conveniente. El sometimiento a la autoridad es algo que debemos tomar muy en cuenta. Cuando dice someteos unos a otros en el temor a Dios, cuando yo pierdo el temor a Dios, ya no me someto. No hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. El que resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación. La problemática más grande del hombre es la rebeldía, es la insujeción, es la falta de sometimiento a cualquier tipo de autoridad. Vamos a tocar hoy específicamente cómo se mueve un hogar, cómo se mueve una casa, cómo se mueve un matrimonio, qué principios y qué demandas hay, por qué los principios de Dios son importantes, aunque no nos parezcan buenos, aunque no nos parezcan correctos. Dios estableció principios y a través de esos principios que obedezcamos, nos va a ir muy bien en todo lo que emprendamos. Dios no le impone a nadie y la autoridad no se impone. La autoridad se reconoce. Por eso un hombre no tiene que sujetar a su mujer. La Biblia dice, mujeres, sujetaos a vuestros maridos. Nadie tratará de sujetarte y de imponerte, sí de llamarte al orden, porque para eso son puestas las autoridades, pero no a la fuerza someterte. Para eso hay una comunicación, un llamado al orden, y es necesario en la casa, en el trabajo, en el estudio, en cualquier parte, ese principio trabaja. Cuando dice someteos unos a otros, porque los hijos tienen que obedecer y someterse a sus padres. Los siervos deben obedecer a sus amos y someterse a ellos. No solo a los difíciles de soportar, no solo a los buenos y afables, sino a los difíciles de soportar. Como que la Biblia sí entiende que los temperamentos, que los caracteres, que las formas de ser son diferentes, pero en ningún momento le da la razón a alguien a levantarse en contra, sino dice, no solo a los dóciles y comprensivos, sino a los difíciles ¿de qué? De llevar. Cuando yo veo eso, soy santo, qué tremendo es esto. Este principio es una demanda y es una educación y es una formación y a veces nos cuesta muchísimo. Cuando una persona joven, señorita o madura no ha tenido una autoridad, no ha tenido una relación con la autoridad y tiene una mala imagen, un rechazo, un desprecio, porque tal vez la autoridad que tuvo, el padre que tuvo, no fue lo correcto. Eso daña mucho el corazón y deja mucho pensamiento totalmente fuera del principio que Dios establece. Bueno, el verso 22, ya vamos a entrar ahora
al matrimonio y tocamos primero a las casadas. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, no a otros, como al Señor. Ninguna mujer se le debe imponer que se sujete. A ninguna mujer se le puede tratar con dureza. A ninguna mujer se le debe tratar con imposición. Es por eso que algunas mujeres cansadas de esto ya no creen ni aceptan el principio de autoridad de su marido. Depende cómo sea el hombre o la autoridad, así va a ir hiriendo, golpeando y provocando problemas en el corazón de su esposa. No trate de imponerle. Todo lo que Dios nos enseña no es para humillar a una dama, ni para esclavizar a una dama. La comunicación, todo se da en amor, y cuando la esposa reconoce la autoridad de su marido y la función de su marido y la delegación de Dios a su marido, la reconoce y voluntariamente se sujeta, se somete, está teniendo una bendición. Por naturaleza, la dama, la esposa, busca refugiarse en el marido. Y aunque el marido sea delgado o sea pequeño, encontrará refugio en él, porque así hizo Dios a la mujer y al hombre para tener una dependencia. Así como la mujer necesita cobijarse y refugiarse en el marido, así el marido debe amar a su mujer, tratarla con ternura. Cuando las cosas se hacen en amor, las cosas son fáciles. Pero cuando las cosas se hacen con imposición, las cosas son difíciles. Hay muchas mujeres heridas, golpeadas, maltratadas verbalmente, con actitudes tal vez no convenientes. Y eso no es lo correcto. Una mujer maltratada le costará en amor sujetarse a su marido. Pero si el marido sabe trabajar en amor, esperar un reconocimiento, esperar un sometimiento, entonces se podrá caminar de una manera correcta en el matrimonio. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Hace muchos años yo oía a un hombre que decía: voy a sujetar a esa mujer. No la sujete. Deje que ella se sujete. La autoridad se reconoce. La función se reconoce. La delegación del padre se reconoce, no se impone. Yo no tengo que somatar fuerte los zapatos al entrar a mi casa para mostrar que tengo autoridad. Yo necesito esperar el reconocimiento de mi función y el sometimiento en amor voluntariamente. Eso no se impone. Y cuando se hace en el temor a Dios, y si se hace como para el Señor, por causa de su principio, por causa de su enseñanza, por causa de la bendición que quiere traer en la obediencia a un principio que Él estableció. Las casadas estén sujetas. ¿A quién? A sus propios maridos. Yo siempre pensé esto: ¿por qué hubo que decir a sus propios maridos? ¿Por qué no dice a sus maridos nada más? Porque no se puede sujetar a otros. Sea como sea su marido, que espere con paciencia que Dios provoque un cambio. Sujetas a su propio marido como al Señor. Todo se hace en el temor a Dios
y como para el Señor. La cosa se hace, uno se somete en el temor a Dios y debe sujetarse. Una mujer como haciéndolo para el Señor. Estas cosas benefician a una dama, la protegen, la bendicen, levantan su honor, levantan su obediencia, levantan su ejemplo. Por supuesto que hay mujeres muy sufridas, heridas, dolidas, golpeadas, con una mala imagen de lo que es el matrimonio. Porque la autoridad no la ha sabido tratar. Porque ha sido muy drástico, muy duro, y no ha esperado una sujeción voluntaria, sino una imposición. Hay mujeres que se sienten así. Hay mujeres que se sienten golpeadas, heridas, incomprendidas, despreciadas, y como que el machismo hirió su corazón. Y todo eso es real. Lo que tenemos que hacer es tratar de superar las heridas, los golpes, los tratos, los desprecios, las heridas y todo lo que ha dañado nuestro corazón. O el corazón de la dama. Una dama es muy sensible. Las mujeres son más frágiles emocionalmente, sentimentalmente que los hombres, porque Dios las hizo así. Y tenemos que medir nuestras palabras. Tal vez decimos una cosa incorrectamente y eso está dañando el corazón, y dañando, y dañando, y dañando. Y una persona dañada, herida, golpeada en el corazón, incomprendida, maltratada por el marido, necesita una sanidad interior. Pero también veamos lo contrario. Hay casadas que vienen con problemas. Hay casadas que quizás vengan de un matrimonio conflictivo, de un hogar muy difícil, y todo lo que vivió la pareja de sus padres como que provocó un rechazo y un resentimiento y una rebeldía. Y esa rebeldía que puede traer una mujer casada puede dañar, puede rebelarse, puede ponerse rebelde, y tal vez no porque se lo proponga mentalmente, sino porque hay problemas interiores del pasado que no ha superado, ideas y comentarios de personas tratando de menos un principio que funciona, pero a veces los humanos no sabemos trabajar para que eso funcione. Hay muchas mujeres que dicen, bueno, ¿quién inventó el matrimonio si eso no funciona? Funciona. Lo que pasa es que lo que no funciona es lo que traemos dentro y lo que trae dentro nuestra pareja. Esas cosas que no podemos superar, esas cosas que ofenden a las damas, esas cosas que las hacen pensar, porque son cosas que hacemos que ellas no esperan que sean así. Esos maltratos, mira vos, una dama hay que saberla tratar, es tu esposa. Entonces una mujer herida, golpeada de esa manera, ¿cómo podrá someterse en amor? ¿Cómo podrá sujetarse en amor? ¿O cómo puede depender de un marido que acaba de dañar lo que ella ya trae? Entonces, hay mujeres heridas con una mala imagen de los hombres, señalando el machismo, la imposición. El hecho que una mujer tenga que sujetarse a su marido voluntariamente no significa que se le trate impositivamente, que se le trate duramente, sino es voluntario, es personal,
es en amor, es en el Señor, es en el temor a Dios. No es de imponer, no es de usar la fuerza, es de esperar un reconocimiento. Pero hay que esperar también que haya un cambio en la persona que es autoridad o que el marido cambie. A veces el marido es dócil y tal vez su pareja no lo es tan así, y son problemas y conflictos. Y el problema son nuestros hijos, que nuestros hijos ven principios distorsionados en la vida de la esposa o del esposo, de los papás, y eso va a dañar la relación de ellos. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Las mujeres deben someterse a la autoridad, pero no se les debe imponer la autoridad. Pero no se les debe tratar con dureza, sino es al corazón de la mujer que apela la palabra diciendo: las casadas estén sujetas. No dice que el marido las tenga que sujetar. No dice que el marido las tenga que señalar y hacerlas sentir mal en público. Las mujeres deben someterse a la autoridad de su marido o al mandato delegado en sus propios maridos y reconocer la función que Dios le dio al marido. Hay maridos que no toman su función y ponen en peligro a su mujer porque ellas tienen que salir adelante en favor del matrimonio. Cuando esto se tergiversa, las damas lo hacen por amor y qué bueno que lo hacen. Pero lo malo está que el orden se tergiversa y pueden tener problemas. Y deben hacerlo como lo harían sujetándose al Señor. Es por la causa del Señor, es por los principios del Señor, es por la palabra que nos beneficia, que nos ordena. Esa función Dios la delegó de esta manera para que funcione bien el matrimonio. Y si esas cosas no funcionan correctamente, nuestro matrimonio no va a funcionar ni va a tener la alegría, la paz y la concordia que necesita para caminar. Nosotros debemos entender que estas cosas deben darse así como son enseñadas. La palabra no es mía, la palabra es revelada, los mandamientos son revelados. Estos mandamientos deben de ponerse en práctica. Estos mandamientos deben de activarse y de moverse en nosotros. Ahora, algo más que tiene que saber una mujer casada, porque el marido es cabeza de la mujer, es la autoridad. Eso no significa que la mujer no pueda opinar. Eso no significa que la mujer sea dé su consejo. La mujer no es un cero a la izquierda. La mujer es sensible. La mujer tiene sabiduría. La mujer detecta las cosas. El marido es cabeza de la mujer. Es su autoridad. Es quien gobierna. Es quien decide. Tomando en cuenta a la dama. Tomando en cuenta porque es ayuda idónea, ayuda especial, ayuda específica. Y hay que tomarla en cuenta. Es una ayuda clave la esposa. Pero la esposa debe saber que bíblicamente, según los mandatos de Dios, el marido es cabeza de la mujer. Y pone el ejemplo. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, Él la dirige, Él la gobierna, Él la protege,
Él la bendice, Él le provee. Así tiene que ser la función del hombre. La función del hombre o del marido, siendo cabeza, debe ser ejemplo en todo. Quien debe aportar debe ser el varón. Pero hay casos en que ambos trabajan y se pusieron de acuerdo, y eso es bueno para poder salir adelante. El asunto que no hay que olvidar es que el hombre, aunque los dos trabajen y los dos aporten para salir adelante con sus hijos, sigue siendo cabeza de la mujer dentro del hogar. Sigue siendo el que da dirección, el que da consejo, el que protege, el que levanta, porque es la función que Dios le dio al varón en la casa, en su hogar, la cual es su cuerpo, dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador, Él es su solución, Él es su respuesta. Así como protege, cuida, provee, bendice Jesús a la iglesia, que es cabeza, así el marido debe de ser con su esposa, debe cuidarla, protegerla, proveerle, bendecirla, que Él sea su respuesta en cada necesidad que pueda tener, interna o externa. Eso tiene que ser el papel del hombre con la mujer. No es solo que soy cabeza, que soy autoridad, sino lo que debo provocar, la cual es su cuerpo, es parte mía. Mi esposa y yo somos uno, somos un cuerpo. Y Él es su salvador, su protector, su cuidador, su respuesta, el que la libra de muchos problemas y peligros cuando hace su función correctamente. Las mujeres casadas deben saber que el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y cuando hablo de cabeza es autoridad, principalidad, ejemplo, protección, cuidado. Y esto le da a una dama el beneficio de la seguridad, el beneficio de la protección. Por naturaleza, una mujer busca protección, seguridad, confianza y respuesta a través de su marido. Y por eso la dama debe saber que su marido es cabeza. Eso no significa que la mujer no opine, que la mujer no mire los peligros o que la mujer no haga algo para ayudar a su marido. Por supuesto, hay mujeres que en lugar de levantar, de proteger y de ayudar, apoyan al esposo para hacer lo incorrecto, y entonces todo el hogar, todo lo que formaron se va al piso y puede tener destrucción. Es así porque el marido es cabeza de la mujer, así como también Cristo es cabeza de la iglesia. Y la iglesia, comprada con su sangre, es su cuerpo, porque Él se entregó por ella para ser su salvador. Así el marido tiene que entregarse por su mujer, sacrificarse, para cuidarla, protegerla, librarla de la maldad, librarla de la destrucción o librarla del mundo espiritual. La mujer tiene que ser sujeta. A veces puede tener una mujer señal de autoridad sobre su cabeza, un velo, pero nunca someterse a su marido. Es más fácil
que una dama tenga una señal de sujeción, que realmente se someta a su marido. Y cuando hacemos estas comparaciones, traemos a relucir que hay más peligro para una dama en no someterse que tener en una señal de sometimiento. El velo es un símbolo de sometimiento, pero el sometimiento en sí es lo que nos libra de cualquier situación dentro del hogar o en cualquier institución o en la iglesia o en el servicio o en el trabajo. De todas maneras, Él es nuestro Salvador. Él es nuestro libertador. Él es nuestro protector. Y así tiene que ser el marido con la esposa. Y cuando la dama reconoce que su marido es cabeza, tendrá estos beneficios, tendrá estas condiciones, encontrará un refugio, una bendición en su marido. Los maridos no somos perfectos, como tampoco las esposas son perfectas. Todos tenemos debilidades, diferencias de pensamiento, diferencias de carácter, diferencias de temperamento, diferencias de forma de ser. Yo encontré un pasaje donde dice en la Biblia: no sea que se levanten los de ánimo colérico y tengas problemas con ellos. El ánimo es el temperamento. No todos actúan de la misma manera. No todos reaccionan ni tienen el mismo ánimo para hacerlo. Cada quien tiene un temperamento. Cada quien tiene una forma de reaccionar y cada quien tiene una forma de mostrarse y tiene una forma de reaccionar en un problema. Y es ahí donde tanto la casada como el casado tenemos que aprender a descubrir nuestras debilidades y tenemos que aprender a gobernar nuestras debilidades. Otro punto interesante es, a veces la otra parte nos provoca por su forma de ser a sacar a luz tal vez cosas que ya hemos vencido y ya hemos superado. Y estos conflictos continuamente se dan dentro del hogar y debemos saber manejarlos. Tienes que disimular las flaquezas de tu marido, mujer. No es perfecto, pero también debes reconocer las buenas cosas que tiene y que te benefician. Y hay que trabajar porque ambos superemos nuestras debilidades, nuestras diferencias, nuestras reacciones, nuestro ánimo para querer solucionar ciertas cosas. El verso 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Así como la iglesia depende del Señor, Él es su vida, Él es su sustento, Él es quien le dirige, Él es quien le alimenta, y Él como cabeza, nuestro Dios, nos hace ser dependientes de Él. No podemos ser independientes. En la vida no podemos ser independientes en ninguna parte donde estemos. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos
en todo. Así también las casadas estén sujetas a sus maridos. Y deben de estarlo en todo. De la manera que la iglesia depende de Cristo, también las casadas deben de depender de sus maridos. Así como la iglesia depende de Cristo, así las esposas deben depender de sus maridos en todo. El ejemplo de Jesús para las mujeres casadas es la forma en que la iglesia se somete, depende, espera, confía y tiene respuestas en Jesús. Mujer, Dios te traerá muchas de las respuestas que esperas y muchas de las respuestas que quieres que te dé, dependiendo del varón que puso en tu casa, porque Dios trabajará con él para bendecirte. Las respuestas van a venir a tu vida siempre a través de tu marido y va a ser una bendición. Dios trabajará de esa manera o te dará respuestas directas, pero el asunto está que Dios tome en cuenta el principio de autoridad. Cuando Herodes quería matar a los niños, y lo quería matar porque sabía que iban a ser Jesús en ese tiempo. Él quería deshacerse de Jesús. Entonces mató a todos los niños de 2 años para abajo. Pero antes de eso, un ángel le habla a José y le dice que se vaya para Egipto para librar al niño de lo que iba a pasar. No le habló a María, le habló a José. Mire qué interesante es el principio de autoridad. Pero si José no era el padre de Jesús, ¿por qué le reveló a José lo que tenía que hacer? Porque José era el padre adoptivo. Porque José era el que representaba físicamente como autoridad para Jesús. Y Dios le habla a José por medio de sueños, hablándole un ángel, y le dice que se vaya a Egipto porque sucederá que Herodes tratará de matar al niño. Pero como Dios se anticipa, José se levanta después de tener el sueño, en ese mismo momento, en esa misma hora, y se va para Egipto. Y he librado el niño, Jesús, de una muerte tremenda, porque todos los niños de 2 años para abajo fueron ejecutados. Pero a lo que voy es, ¿cómo protege Dios a María y al niño? Por medio de José, por el principio de autoridad, por lo que Dios le reveló, porque lo Dios le dijo. Entonces José toma la decisión de irse, le dice a su esposa María, prepara las cosas y al niño, porque Dios me ha dado una orden, vamos. Y María fue sujeta. Protegió a María y protegió al niño. Un principio, autoridad. Y cuando yo analizo que José era un padre adoptivo, Dios respeta el principio. Dios protege el principio. Y si María hubiera resistido a la orden y a la decisión que toma su marido, el niño hubiera sido muerto y ella hubiera sido herida, golpeada con mucho dolor por lo que iba a ver en su hijo. Todas estas cosas nos enseñan que el sometimiento
la dependencia, el reconocimiento de autoridad, el reconocimiento de las funciones del varón en la casa. Es algo extraordinario y bueno que Dios permite en nuestra vida para seguridad, protección, cuidados, autoridad. Dios siempre trabaja en el principio de autoridad. Y en este caso, el hogar, la familia, fue protegida por la dirección que Dios le da a la cabeza, por la orden que Dios le da a la cabeza y por la decisión que toma la autoridad, el marido, y nos dice: nos vamos. Pero es muy temprano para levantarse. Preparemos todo, no podemos esperar más. Dios me reveló esto y un ángel me habló. Así que preparemos las cosas. Prepararon sus cosas, hicieron la maleta, le cubrieron al niño y se van del lugar. Si María no hubiera dependido de su marido, aunque solo estaban comprometidos para casarse, aún no eran casados, pero él tomó la función de autoridad. Y cuando él toma esa función, ella se somete. Voluntariamente, era una mujer ejemplar. Los beneficios son evitarle a ella el dolor y el sufrimiento de la muerte de un niño. Proteger a la familia y al niño tomando las decisiones como cabeza y las determinaciones necesarias para poder caminar. María va con él. María se somete. María se sujeta y camina. Eso lo hace en el temor a Dios, en la obediencia como para el Señor. Y el desastre que pasó, que todos los niños, por la región donde ellos estaban, que Raquel lloró a sus niños y no tuvo consuelo. Eso estaba profetizado. Pero el hogar de José y de María fue protegido, fue guardado, fue bendecido, pero ella se sometió a su marido, se sujetó a su marido, reconoció que era cabeza de ella, reconoció que en todo debía someterse y la decisión que toman por la revelación que viene a la cabeza, protegió totalmente aquel hogar. Esos son los problemas en este tiempo, cuando en nuestro hogar no hay ese principio, cuando a una dama le cuesta entenderlo, o le cuesta practicarlo, o le cuesta ponerlo en obra. Hazlo en el temor a Dios. Hazlo como para el Señor. Es un principio que te ayuda, que te protege. Y tu ejemplo protege a la familia, le enseña a la familia, dirige a la familia, ensancha a la familia y te evitará muchos dolores, muchos sufrimientos, muchas debacles, muchas destrucciones. José, un hombre que no fue arbitrario. Cuando tomemos una decisión, digamos con sabiduría, ¿por qué la tomamos? ¿Qué estamos recibiendo? La función que tenemos. Y si no la usamos, Dios nos pedirá cuentas de la autoridad que nos delegó y no la podamos estar cumpliendo. Las demandas de Dios no son arbitrarias. Las enseñanzas de Dios no es para hacer sentir mal a nadie. Los principios del Padre no son para hacer sentir mal a la mujer e imponerle. Los principios de Dios son para tratar con amor, con cariño,
y platicando y dando razones para que haya un entendimiento y para llegar a un objetivo. Siempre el consejo de la dama, no te olvides, varón. Ese consejo te beneficia. Pero hoy la enseñanza, mujer, supera tus problemas internos. Supera ese pasado. Supera ese hogar problemático, desordenado, de maltrato, de una mala imagen del padre. Por las cosas que han sucedido, vivido, no culpes a tus padres. Ellos no conocían al Señor. Pero puedes superar todo ese tipo de problemas. La persona que más conflicto tienen son las que o no tuvieron un papá o no tuvieron una mamá. Y eso cuesta irlo superando en el camino. Pero hay que lograrlo para tener un mejor hogar. Que esos conflictos que traemos generacionales no se repitan en la siguiente generación que nos va a sustituir. Esos problemas, mujer, que traemos todos los humanos, podemos superarlos. Esa mala imagen, ese patrón, esa herencia espiritual, esos patrones de vida, esas maldiciones generacionales pueden romperse para tener un mejor hogar, una mejor relación. Y esto también lo hablo para con los varones. El machismo no es la manera para solucionar tus problemas en casa. Y la independencia o el feminismo no es la razón tampoco para solucionar tu problema, mujer. Hay principios espirituales, hay principios de autoridad. Y en el mundo espiritual, el desorden es una puerta abierta, la falta de sometimiento es la causa por los duros tratos que vienen por no someterse a la autoridad. El que se opone a la autoridad, eso es rebeldía, a los principios que Dios estableció. Resiste a Dios y acarrea condenación para mí. No resiste a la autoridad, resiste a Dios. Así que ese principio Dios lo estableció. Deja que Dios trate con tu esposo y que pueda entender las cosas inconvenientes. Busca la ayuda, busca el consejo, busca el equilibrio para poder entender qué cosas están dañando tu corazón y qué cosas son las que siguen dañando tu relación. Y tratemos de ver en dónde está el problema y poder solucionarlo y sacar esa raíz, esa maldición y ese problema que no te deja ser feliz, que no te deja estar en paz, que no te deja vivir los principios y que no deja superar en tu vida. Hay cosas que traemos que hay que romper. De la vieja cosecha de la vida, traemos muchas cosas como herencia. Y esas cosas son las que debemos tratar. Llámanos, búscanos. Estamos en la disposición de ayudarte. Comunícate con nosotros para ver cómo podemos hacerlo. Pero lo que tratamos hoy es que funcionen los principios de Dios en el hogar, que funcione la relación entre esposo y esposa bajo estos principios. Dentro de 8 días hablaremos de las demandas para el varón, porque muchas mujeres ya no creen en los principios de Dios por los problemas que tenemos los varones de machismo. Ni feminismo ni machismo. Obediencia a los principios de la palabra que tienen que ver con el movimiento espiritual, las maldiciones, las destrucciones y la falta de gozo y de paz y de armonía en el hogar. Tenemos que encontrar esas raíces, tenemos que encontrar esas problemáticas que no tienen que ver con lo físico, que no tienen que ver con lo emocional, pero sí tienen que ver con las maldiciones espirituales heredadas, y esas maldiciones
no te dejan vivir en paz, ni tener un hogar firme, ni te dejan vivir los principios de Dios. Hay que tratar eso, no solo con la dama, sino tratarlo con los varones. Los principios de Dios trabajan para tu bien, no es de imponerte y hacerte infeliz. Los principios de Dios, no te saltes de ellos, no te brinques de ellos, no trates de disimular y no tomarlos en cuenta. Mujer, Dios quiere tu felicidad. Casada, Dios quiere tu felicidad. Y hay varios factores. No veas solo los de fuera. Miremos los de dentro. Trabajemos los de dentro. Tratemos de superar los de dentro. Como pastor hoy te digo, de aquí de mí, búscame, o llámame y voy a buscar un tiempo para poder ayudar, para poder ministrar y para poder tener respuestas especiales y específicas para que estos principios se cumplan y puedas tener un mejor hogar y tus hijos se beneficien de la buena relación que vas a comenzar a construir superando muchas cosas que vienen del pasado. Este mensaje de hoy es muy importante. El principio de autoridad no es una imposición, es un baluarte que se edifica en el hogar para defensa, para protección, cuando reconocemos funciones y delegaciones que Dios ha hecho en el hogar y trabajamos correctamente en ello, funcionará mejor nuestra casa, nuestro matrimonio y por ende nuestra familia. Padre, te damos gracias por este tiempo tan hermoso, por este tiempo tan precioso, por este tiempo en que nos da respuestas, por este tiempo en que quieres trabajar los hogares. Hoy que estamos en casa, afloran más los conflictos, salen más a luz los conflictos. Dios quiere ayudarte, Dios quiere sacarte adelante. Hay parte nuestra y hay parte de nuestra pareja. Tratemos la parte nuestra y después trabajemos con la parte de nuestra pareja. Pero tratemos de alcanzar una victoria, una bendición y una respuesta en Dios. Padre, bendigo a cada persona, a cada familia, a cada mujer casada, a cada una de las mujeres heridas, golpeadas, incomprendidas, que necesitan paz en su corazón. Las cosas del pasado que no han podido superar, que podamos con paciencia poder tratarlas y dar una respuesta a cada una de sus necesidades. Gracias por este tiempo, por este momento tan preciso, tan precioso, tan importante para poder recibir una respuesta. Entrega tus áreas de conflicto, entrega tus heridas, entrega tus incomprensiones. Padre, bendigo a las damas, bendigo a las mujeres, bendigo su matrimonio, pero pido que arranques de su alma las heridas y que arranques de su vida las ataduras y las maldiciones y las herencias. Y que toda esa desventura del pasado pueda ser arrancada y puedan tener una respuesta de gozo, de paz, de alegría y de realización. Esas cosas que nunca han podido ser llenadas en nosotros por los bloqueos que tenemos o las maldiciones que traemos, deben de ser rotas, tratadas y analizadas para que podamos vivir mejor. Padre, bendigo a la mujer, desato su vida, su alma, su mente. Pido que sane las heridas del alma, los recuerdos del corazón y que traigas una respuesta extraordinaria en cada vida, en cada persona, en cada mujer casada, y que traigan las respuestas necesarias
en el nombre de Jesús. Trae el consuelo, trae el ánimo, trae la certeza de que tus principios funcionan, de que tus principios trabajan en beneficio de nuestra vida, que tus principios pueden ser establecidos en nosotros, quitando los bloqueos interiores en el corazón, en el alma, en las emociones, o las maldiciones, o las herencias, o las ataduras de dedicaciones espirituales que traemos. Trae rompimiento, trae revelación, trae sanidad, trae liberación, trae respuestas, y que los hogares sean firmes, sólidos y bien establecidos en la palabra tuya, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias a todos y a todas por escucharnos. Esperamos que esta palabra le dé luz y podamos en Dios darle las respuestas necesarias. Trabajamos por tu bienestar interior y exterior. Para eso hemos sido llamados, para restaurar y para que hayan hogares diferentes y distintos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Les esperamos el próximo viernes a una reunión como esta, de la manera que lo estamos haciendo, por estos medios. Bendiciones, sintonícenos y que Dios les dé prontas respuestas. En el nombre de Jesús. Amén.